Hola canal, mi nombre es Felipe y esta es mi historia. He manejado autobuses casi toda mi vida. Empecé joven, de ayudante en una línea regional que cruzaba Oaxaca, Veracruz y Chiapas. Me acostumbré al silencio de la madrugada, al olor de diésel caliente y a la monotonía del pavimento. En la carretera uno aprende a leer los cambios del aire, las luces a lo lejos, las voces de los pasajeros dormidos. Y también aprende a callarse cuando el camino cambia de ánimo. Esa noche fue una de esas en que el camino parecía estar respirando. Era septiembre de 2018. Me tocó cubrir la ruta de Tuxtepec a Acayucan, un viaje de más de 5 horas por tramos donde la señal del radio se pierde y los pueblos parecen tragados por la niebla. Salimos de la terminal a las 8:30 de la noche con 19 pasajeros. Recuerdo sus rostros porque el supervisor me pidió llenar el registro, una pareja de maestros, una mujer con su hijo dormido, un grupo de estudiantes y 2 ancianos. Lo de siempre. Al salir de Loma Bonita, la neblina se adueñó del camino. Era una cortina espesa, blanca, que se pegaba al parabrisas. Encendí las luces antiniebla, bajé la velocidad y abrí un poco la ventana para escuchar el motor. Me gusta oírlo, es como sentir el pulso de la máquina. Los pasajeros iban callados. La mayoría dormía. El aire dentro del autobús olía a plástico y a perfume barato. Todo estaba en calma hasta que, al llegar al kilómetro 92, vi algo entre los faros. Era una figura humana, justo sobre la línea amarilla del centro. Pensé que era un peatón perdido, o alguien borracho. Frené un poco y encendí las intermitentes. La figura no se movió. Cuando estuve a unos 20 metros, pude verla bien. Era una mujer. Vestía un vestido blanco, largo, empapado. Su cabello oscuro le cubría la cara. Estaba descalza. Levantó el brazo derecho, no para pedir ayuda, sino para hacerme alto. Todo mi cuerpo me decía que debía pasar de largo. Pero el instinto de chofer me ganó. Paré el autobús justo frente a ella. Los pasajeros empezaron a murmurar, medio dormidos. Bajé el vidrio y le pregunté a gritos si necesitaba ayuda. La mujer no respondió. Se acercó despacio, y antes de que pudiera reaccionar, subió los 3 escalones y se sentó en el penúltimo asiento, junto a la ventana. No sé en qué momento la puerta se cerró sola. ¿Todo bien, conductor?, preguntó un señor de la primera fila. Sí, mentí. Arranqué de nuevo. Nadie dijo más. El ruido del motor llenó el silencio. Por el espejo interior vi que la mujer no se movía. Estaba quieta, mirando hacia afuera, aunque solo había oscuridad. Sus manos descansaban sobre las piernas y no se veía que respirara. Pensé en hablarle, pero no me salían las palabras. Unos minutos después, el aire dentro del autobús cambió. Se volvió denso, pesado, con un olor extraño. No era sudor ni humedad. Era un olor dulzón, como de flores marchitas. El niño que viajaba con su madre empezó a toser. La mujer le cubrió la nariz con un pañuelo. ¿Podría abrir las ventanas, por favor?, me gritó. Asentí. En cuanto bajé el seguro, un viento helado se coló por las rendijas. Miré por el espejo. La mujer de blanco ahora tenía la cabeza apoyada contra el cristal y el vaho de su respiración formaba una mancha en la ventana. Pero no estaba mirando hacia afuera, su rostro estaba girado hacia el interior, hacia nosotros. Un estudiante del grupo se levantó y caminó por el pasillo. Señora, ¿se siente bien?, le preguntó. Ella giró la cabeza lentamente. El chico dio un salto atrás y tropezó. No gritó, pero su cara se descompuso. Nadie dijo nada. El chico regresó a su asiento y se cubrió la cara con las manos. Yo seguí conduciendo. El volante me resbalaba del sudor. El reloj del tablero marcaba las 11:22. La aguja no avanzó más. Y entonces, de pronto, se escuchó un golpe fuerte en la parte trasera, como si algo hubiera caído sobre el techo. Los pasajeros se sobresaltaron. Me orillé, puse el freno de mano y bajé con la linterna. La noche olía a tierra mojada. Caminé alrededor del autobús, ni una rama, ni un animal. Cuando volví a subir,
Todos estaban callados. Menos la mujer de blanco. Había desaparecido. ¿A dónde fue la señora?, pregunté, fingiendo calma. Nadie respondió. Una señora mayor se persignó. Esa mujer nunca estuvo aquí, joven, dijo. Ese asiento estuvo vacío desde que salimos. Negué con la cabeza, confundido. Pero cuando miré el asiento, estaba empapado, y una flor blanca marchita descansaba sobre la tela. Arranqué sin decir más. Conduje hasta la siguiente parada, en Isla. Quería llegar a terreno conocido, luz, gente. Al llegar a la terminal, el inspector subió para hacer el conteo. Me quedé afuera, fumando, aún con las manos temblando. Cuando bajó, me dijo: «Oiga, chofer, aquí hay un problema». «¿Qué pasó?». «Conté 18 pasajeros, pero en su registro dice 19». Le aseguré que todos estaban desde Tuxtepec. «No, mire», insistió. «Aquí tengo el folio. 19 boletos, pero uno no fue vendido. Alguien se coló». Me subí para contar. Uno por uno. 18. El asiento mojado estaba vacío. El inspector me miró serio. Hace años, en este mismo tramo, un autobús de esta línea se volcó con 19 personas. Solo sobrevivió el chofer. Dicen que entre las víctimas había una mujer que viajaba sola, vestida de blanco. Nunca encontraron su cuerpo. El chofer se quitó la vida meses después. Tragué saliva. No dije nada. Cuando todos bajaron, el interior del autobús quedó a oscuras. Me quedé solo. El silencio era tan profundo que podía oír el tic-tic del motor enfriándose. De pronto, el parabrisas comenzó a empañarse. Me acerqué y con la manga limpié el vidrio. Al hacerlo, vi algo escrito desde adentro, con un dedo delgado. Una sola palabra: gracias. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente, le conté al jefe de base lo ocurrido. Revisaron el autobús. No había rastros de humedad ni flores. El registro automático de pasajeros marcaba 19 entradas de peso al subir y 19 al bajar. Pero en las cámaras internas solo aparecían 18 rostros. Nadie quiso revisar más. Desde entonces, cada vez que manejo por ese tramo, dejo el asiento del penúltimo lugar libre y una flor blanca en la ventana. A veces, al pasar por la curva donde apareció, la radio del autobús se enciende sola, y por unos segundos suena una voz baja, como una mujer que tararea una melodía sin letra. Y sé que está viajando otra vez. Porque en la carretera hay pasajeros que no necesitan boleto, solo memoria. Hola canal, mi nombre es Iván y esta es mi historia. Conduzco autobuses desde antes de que me salieran las primeras canas. Empecé en rutas cortas de pueblo a pueblo y, con los años, me pasaron a los nocturnos de sierra, menos tráfico, más silencio, y ese tipo de soledad que te pide respeto. A mí me gusta manejar de noche. El camino se vuelve una cinta negra que acepta tus decisiones sin discutir, y el motor te acompaña como un perro viejo. Pero hay noches en que la carretera no solo te acompaña, te vuelve testigo. La mía empezó una madrugada fría de noviembre, en la vieja ruta Uruapan-Altamirano, ese trazo que baja de la sierra hacia la tierra caliente y roza la presa que todos ahí llaman simplemente el Vaso. Había llovido días antes, la tierra suelta olía a hierro y las piedras tenían brillo de pescado. Salí de la central poco después de que cerraran las últimas taquillas. En la lista de ese viaje figuraban 15 boletos vendidos. Lo recuerdo bien. La jefa de andén me extendió la tira con los nombres medio ilegibles y me dijo que anduviera con cuidado después del mirador, donde la cinta de asfalto se aplana junto a la orilla del agua. Arranqué con 11 pasajeros. Los demás, según el papel, subirían en el camino, 2 en el paradero El Cajón, 2 en la Peineta. Así funcionan esas rutas, la gente te espera bajo una lámpara triste o junto a un puesto cerrado y se sube sin ruido, con sueño y prisa. La primera hora avanzó sin sobresaltos. El aire dentro del camión olía a diésel caliente y a tela vieja. Algunos venían cabeceando, otros con la cara pegada al vidrio. Yo abrí un poco la ventanilla para escuchar el motor mejor, el viento entraba frío, seco,
con ese filo que traen las madrugadas en la sierra. Eran, según el reloj del tablero, más o menos las 12:30 cuando vi, a la distancia, el poste con foco amarillo que marca el cajón. Ahí los vi. No eran dos, como decía la lista. Eran 4, 2 hombres con sombrero oscuro, una señora con rebozo y un adolescente demasiado delgado, todo huesos y ojos. No hicieron señas, solo estaban parados al borde, muy juntos, mirando el frente. Reduje, puse intermitentes, abrí la puerta. Subieron sin palabras, pagando con monedas pesadas y húmedas, como si las hubieran tenido rato en la mano. Los vi elegir asientos dispersos, la mujer se sentó del lado de la ventana, a media unidad, los hombres juntos un par de filas atrás, el muchacho hasta la última banca. Yo miré el espejo, ninguno traía equipaje, salvo la señora, que sostenía una bolsita de plástico contra el pecho. Arranqué otra vez. A medida que bajábamos por las curvas lentas, el aire adentro cambió. No fue un olor fuerte, no al principio. Fue como cuando entras a una bodega cerrada, un tufo a humedad vieja, a ropa guardada mucho tiempo. Pensé que venía de algún saco o del piso mojado. Activé un hilo más del ventilador y me concentré en el trazo de la sierra. Al pasar el primer puente colgante, la aguja del reloj se detuvo en un punto absurdo, marcaba que eran las 2 de la madrugada, pero la noche apenas estaba en su mitad. Golpeé con el dedo la mica, la manecilla tembló y se quedó igual. No le di importancia. El tramo se abrió y por fin salió a la recta de la presa. A la derecha, el agua era una sábana oscura y lisa, sin luna, a la izquierda, el talud subía como una pared. Ahí el asfalto corre parejo y te permite soltar un poco la respiración. Entonces se oyó el primer golpecito, como si algo hubiera tocado el vidrio del lado de la señora del rebozo. Miré por el espejo, ella tenía la cabeza recargada y la bolsita en el regazo. No parecía haber hecho ruido. Seguí. Un par de minutos después, otro tac discreto en la parte trasera, cerca del último asiento. Volví a mirar. El muchacho estaba viendo hacia el pasillo, con la boca entreabierta. Le alcancé a distinguir una mancha en la camisa, a la altura del hombro, como un mapa de humedad. Supe que algo estaba raro cuando entramos en un tramo protegido por barandal y, a pesar de tener la puerta cerrada, sentí aire frío en los tobillos. No de ventilación, aire que viene de afuera. Bajé un poco la vista, por la rendija inferior de la puerta delantera, como si alguien desde afuera soplara, entraba un hilo helado. Pensé es la altura y seguí. Pasado el mirador, donde una cruz blanca sin nombre se come la pintura del barandal, el autobús se aquietó más de lo normal. El motor trabajaba fino, pero el salón atrás era silencio absoluto, de esos que uno nota porque no existe ni el mínimo roce de tela. Miré espejo. La señora del rebozo ya no estaba. Su bolsa seguía ahí, sobre el asiento, dejando un charco pequeño, como de condensación. El asiento detrás, vacío también. Y el muchacho de hasta atrás, no lo vi. El corazón me dio un latigazo. No quise gritar todo bien allá, porque hay silencios que conviene no romper. Conté mentalmente los que sí veía. Eran menos. A orillas de la presa hay una casetita apagada, un kiosco viejo donde a veces un velador se calienta las manos sobre un anafre. Decidí parar unos segundos. Puse intermitentes, avisé con la palanca de aire, detuve. Me levanté del asiento y caminé 2 pasos hacia el pasillo, hasta el tubo cromado. No me alcé la voz. Pregunté con calma si todos iban bien. Nadie respondió, pero vi cabezas afirmando, ojos pesados, miedo controlado. Caminé un poco más y conté rápido, 11. Debían ser 15. La respiración me subió al cuello. Volví a mi asiento, arranqué y tomé la decisión más simple, llegar a la siguiente salida con luz y hacer un conteo formal. Antes de meter primera pensé en la lista. La saqué del bolsillo lateral, la dejé sobre las piernas y mientras aceleraba eché un ojo. En el renglón del cajón decía 2 packs con abreviatura apurada. Yo había subido 4. No era cansancio, eran 4. Volteé con discreción, los 2 hombres del sombrero no estaban. Un rastro apenas visible de humedad sobre el hule contaba que antes hubo un cuerpo ahí.
No sé cuánto tiempo estuve conduciendo con la lengua pegada al paladar. El tramo de la orilla es traicionero, parece recto, pero cualquier pestañeo te saca al agua. Yo ya no miraba tanto el asfalto como el espejo. En un momento, el último asiento volvió a tener figura. No sabría decir si era el mismo muchacho. Tenía la cabeza hacia abajo, como si durmiera sentado. Supe que era él por la mancha en el hombro, que ahora parecía más amplia. A la altura del señalamiento KM 214, junto a un par de eucaliptos, está el parador La Peineta, una techumbre de lámina, 2 sillas de plástico, una banca. Debían subir 2 ahí. Al aproximarme, vi a una pareja esperando, un señor con chamarra ligera y una mujer con blusa azul. Los faros los hicieron parecer más pálidos. Frené, abrí, subieron sin mirarme, dejaron monedas húmedas como el resto. Sus zapatos estaban embarrados de una tierra que no pegan las lluvias recientes, olía a barro viejo. Entonces entendí el olor. No era bodega. Era agua detenida. Agua de abajo. Agua que no se mueve. Seguí, ya sin buscar explicaciones de horario. En ese tramo la sirena del vaso a veces gime por el viento, no esa noche. Aquella noche el agua estaba muda. Empecé a notar otra cosa. Los vidrios de las ventanas mostraban vaho hacia arriba, como si respiraran, pero el aire no se movía. En uno, a la altura media, aparecieron 3 líneas verticales, como el rastro de 3 dedos mojados. Luego una cuarta más corta. Como si alguien desde adentro estuviera tanteando el vidrio. La pareja recién subida duró en sus asientos lo que duran 3 curvas. Al salir de una, miré y ya no estaban. La mancha que dejaron en el respaldo fue creciendo, bajando por la tela, no como agua sino como algo que absorbe. Puse la vista en el camino de nuevo porque sentí que, si me quedaba un segundo más en el espejo, iba a perder el carril. Me repetí, como mantra, la regla de mi viejo instructor: si la carretera te quiere asustar, ponle tareas, velocidad constante, faros limpios, manos quietas. Lo hice. Y aunque el miedo patinaba, mis pies cumplieron. La próxima zona de luz era una gasolinera chiquita con un letrero inclinado, antes de la desviación a Sicuirán. Entré lento, estacioné lejos de las bombas. Apagué motor y abrí la puerta. El aire de fuera estaba tibio, adentro, frío. Tomé la lista y bajé. Le pedí al despachador que me prestara una lámpara. No hizo muchas preguntas. Subimos juntos. Yo le iba nombrando los asientos. Él iba alumbrando. Empecé a contar desde adelante. 8, 9, 10. Una fila vacía. 2 filas vacías. El último asiento, vacío. Hice el conteo 2 veces. El papel de la jefa decía otra cosa. Cuando el muchacho desapareció, nadie lo vio levantarse. Nadie oyó pasos. Solo quedó, pegado al vidrio de atrás, un círculo claro con el contorno de una frente. El despachador, hombre curtido, tragó saliva. Me dijo, con esa voz que no quiere asustar: a veces pasan cosas cuando baja el vaso. Y señaló la oscuridad, hacia la presa. Pedí un café solo para tener algo entre las manos. Miré mi reloj de muñeca. Marcaba que eran las 2 de la madrugada. Lo acerqué a la lámpara, la aguja del segundero no se movía. Pensé, de golpe, en una anécdota que contaban los viejos, la noche en que un camión de mi misma línea, hace décadas, se fue por el barandal justo donde hoy está el mirador. Dicen que fue en noviembre, con un cielo igual de seco. Dicen que venían del mercado, con bolsas y ropa limpia. Dicen que el conductor juró que los frenos respondían hasta que dejaron de hacerlo. Nunca encontraron a todos. La presa los guardó como guarda las cosas el agua, sin prisa, sin rastro, sin nombre. Volví a bordo con otra clase de decisión. No iba a acelerar para salir del tramo, iba a llevarlos a donde iban. A veces la carretera no te pide que corrijas, te pide que cumplas. Puse marcha. Antes de salir de la gasolinera, el despachador puso la mano en el marco de la puerta y preguntó si necesitaba compañía. Le dije que no, que mejor me prendiera una veladora cuando viera mi regreso. Sonrió con una esquina de la boca. No sé si entendió o si no le quiso poner nombre.
El camino de vuelta hacia el mirador tardó menos. No porque yo corriera, sino porque ya no estaba peleando con la noche. Cada curva estaba en su sitio. La recta de la orilla parecía más corta. Al acercarme a la cruz sin nombre, bajé la velocidad hasta que el autobús casi rodó por sí solo. Me permití mirar el salón por última vez. No vi cuerpos. Vi marcas. En cada ventana, un óvalo de vaho a la altura de un rostro. En algunos asientos, charcos pequeños que no crecían. Una bolsa de plástico sobre la banca media, muy parecida a la de la señora del rebozo. En el pasillo, a la altura de la última fila, 2 monedas antiguas pegadas entre sí por la humedad. Abrí la puerta delantera sin detenerme por completo. El aire frío entró y arrugó el vaho de las ventanas como piel. El barandal, con su pintura descarapelada, estaba a un brazo. La cruz blanca se sostenía gracias a 2 piedras. Detuve por completo, puse freno, apagué luces. No recé. Dije en voz neutral, la que usamos los choferes para anunciar paradas, mirador de la presa. Entonces pasó algo imposible de contar con lógica y, sin embargo, simple, el peso del autobús cambió. No fue un brinco ni un sacudón, fue como cuando se bajan varios a la vez y la suspensión respira. El salón se volvió tibio. El olor a agua quieta se retiró despacio, como si hubiera estado agazapado bajo los asientos y decidiera salir por la puerta. En el vidrio de la señora del rebozo, la mancha de frente se alargó y luego desapareció. Las monedas del pasillo, sin que nadie las tocara, rodaron 2 centímetros y quedaron juntas, brillando opacas. Me quedé quieto, con las manos en el volante. Afuera, el agua seguía muda. En el barandal, una gota escurrió dejando un trazo delgado, y tuve la certeza, porque a veces la certeza llega, de que ese autobús, el de hace años, el que se tragó el vaso, traía 15 personas. Y que esa noche habían querido, al fin, bajarse en su parada. No inventé explicaciones. No llamé a nadie por radio. Solo hice lo que tocaba, cerré puerta, prendí luces, respiré. La aguja del reloj empezó a moverse de nuevo, como si nada. Me incorporé a la ruta con el salón vacío y una idea fija, confirmar que no estaba inventando recuerdos. Llegué a Altamirano con el sol apenas insinuándose. Entregué el camión en pensión y, en vez de irme a dormir, busqué al encargado veterano, a ese don que sabe las historias desde antes de que existieran recibos térmicos. Le conté con claridad, sin adornos. Me miró un rato largo y luego se levantó sin hablar, caminó hasta un archivero y sacó un folder gastado. Dentro había recortes, fotocopias, un acta de tránsito. El año era viejo, el mes, noviembre. El número de la ruta coincidía con la mía. La hora registrada, escrita a mano por un policía de aquellos, decía 2 de la madrugada. En la lista de pasajeros aparecían 14 nombres y una línea en blanco. Menor de edad sin identificar, decía el último renglón. Cerré el folder. Don Veterano no hizo preguntas. Solo me dijo que algunas noches, cuando la presa baja, la carretera devuelve pendientes. Y que si uno trae el volante, uno entrega. No volví a ver a los del rebozo, ni al muchacho, ni a los hombres del sombrero. Pero desde esa madrugada dejé una costumbre, al aproximarme al mirador, bajo velocidad, apago la radio y anuncio en voz normal, aunque vaya solo, mirador de la presa. A veces el aire no cambia en nada. A veces entra un frío breve y se va. Una vez, solo una, noté en el vidrio de la banca media un dibujo torpe hecho con un dedo, un rectángulo con ruedas y, abajo, 3 letras chuecas que cualquiera podría leer como MAM. No lo borré. Dejé que el sol lo deshiciera. No es una historia de fantasmas que asustan. Es una historia de pasajeros que no alcanzaron su bajada y de una ruta que, aunque cambien los conductores, sigue siendo la misma. A mí me tocó, una noche de noviembre, abrir la puerta en el sitio correcto. Eso es todo. Y si alguien me pregunta por qué la lista decía 15 y a mitad de la presa quedaban menos, hoy puedo responder sin que me tiemble la voz, porque no todos los que suben cargan boleto, pero todos, absolutamente todos, tienen destino. Hola canal, mi nombre es Ernesto y esta es mi historia.
Durante casi 20 años fui chofer de una línea que hacía el trayecto de San Luis Potosí a Matehuala, ida y vuelta. Lo hacía tantas veces que podía imaginar cada curva incluso con los ojos cerrados. Es una ruta tranquila, de desierto, de horizonte plano y silencioso. Pero una madrugada de 2019 aprendí que no hay tramo más peligroso que el que parece inofensivo. Era finales de marzo. Me asignaron el turno de las 11:15. Llevaba un autobús de 50 plazas y 32 pasajeros. En su mayoría, jornaleros que regresaban al norte después de pasar la Semana Santa con la familia. Subieron con los sombreros doblados, mochilas viejas, cobijas en el regazo. Todo normal. El primer tramo transcurrió tranquilo. La carretera estaba seca, el cielo despejado y el viento traía ese olor mineral que solo tiene el desierto. Afuera, la luna era una moneda redonda sobre los cerros lejanos. Adentro, solo el murmullo de los que aún conversaban. Pasadas las 12, a la altura de Cedral, el silencio se apoderó del autobús. Casi todos dormían. Bajé el volumen de la radio y encendí un cigarro mientras manejaba. La carretera se extendía recta por kilómetros, sin una sola curva. Fue entonces cuando lo vi. A la orilla, del lado izquierdo, una figura levantaba la mano pidiendo parada. Era un muchacho, delgado, con camisa blanca y pantalón de mezclilla. Su rostro se veía pálido bajo la luz de los faros. Me dio lástima. Pensé que quizá algún carro lo había dejado tirado. Frené y abrí la puerta. Subió despacio. No habló. Llevaba una mochila colgada y, en la mano, un pequeño ramo de flores secas. Le dije que se sentara adelante, pero él caminó hasta la parte media y se sentó solo, mirando al frente. No pidió boleto, y yo no insistí. Las madrugadas del norte son largas, y uno aprende a no hacer demasiadas preguntas. Los kilómetros siguientes fueron normales. A ratos lo veía por el espejo. Seguía inmóvil, con el ramo entre las manos. Pero noté algo, ninguno de los otros pasajeros lo miraba. Ni uno solo giró la cabeza cuando subió. Era como si no lo vieran. No le di importancia hasta que pasamos el entronque a Santo Domingo. El aire acondicionado empezó a fallar. De repente, el ambiente se volvió gélido. El vidrio del parabrisas se cubrió de vaho por dentro. Intenté ajustar la ventilación, pero no respondía. En ese instante, el muchacho se levantó y caminó hacia mí. «¿Podemos detenernos aquí, señor?», me dijo con voz suave. «¿Aquí?». «Pero no hay nada», respondí. «Ni un rancho». El muchacho sonrió apenas. «Aquí es donde me bajo». Lo miré un segundo más. Sus ojos tenían un brillo extraño, como si reflejaran luz de abajo. Reduje la velocidad y me orillé. En cuanto el autobús se detuvo, el motor se apagó solo, como si hubiera perdido toda la corriente. Él bajó sin decir más. Caminó hacia el desierto, con el ramo en la mano. Los faros lo siguieron hasta que se perdió entre la arena. Intenté arrancar. Nada. El tablero estaba muerto. Me quedé quieto, escuchando solo el zumbido del viento. Luego miré por el espejo, el asiento donde había estado estaba completamente seco, pero el ramo seguía ahí, apoyado en el respaldo. Apreté el freno de mano y me levanté. Caminé por el pasillo, revisando a los pasajeros. Todos dormían, menos una señora que me miró con los ojos bien abiertos. «¿A quién bajó, conductor?», me preguntó. «A un muchacho, señora. El que iba en medio». Ella negó despacio. «Ahí no iba nadie. Yo vengo mirando hacia adelante desde que salimos». Ese asiento estaba vacío. Se me heló la sangre. Volví a mirar. El ramo había desaparecido. Antes de que pudiera procesar nada, el motor encendió solo. Las luces del tablero regresaron y el reloj marcaba la 1:15. Me senté y seguí conduciendo, sin hablar, sin pensar. A las 2:30 llegamos a la terminal de Matehuala. Descargaron los pasajeros. Antes de bajar, la misma señora se acercó y me dijo: «Usted no es el primero que ve al muchacho. Mi hermano también lo levantó hace años. No lo volvió a ver,
pero el camión amaneció con las ventanas empañadas y olor a flores. Le pregunté si sabía quién era. Bajó la voz. Dicen que era un jornalero que murió aquí mismo, en el desierto. Iba camino a ver a su madre y lo atropellaron. Desde entonces aparece con flores en la mano. Pero solo los choferes lo notan. Me quedé callado. Cuando terminé mi turno, fui al hotel que la empresa nos asignaba. Antes de dormir, revisé el uniforme. En el bolsillo de la camisa había algo que no era mío, 3 pétalos secos, del mismo color que las flores que él traía. No dormí bien esa noche. Los días siguientes, traté de olvidarlo. Pero 3 semanas después, otro conductor de la misma línea me contó que se le había apagado el motor exactamente en el mismo kilómetro. Me mostró una foto que tomó con su celular, un ramo de flores marchitas sobre el asiento central. Juró que no lo había puesto él. En mayo volví a cubrir la ruta. Me negué al principio, pero la empresa no tenía a quién mandar. Salí a la misma hora, el mismo autobús. 30 pasajeros, otra noche despejada. Cuando pasé el punto del desierto donde el motor se había detenido, miré por el retrovisor, nada fuera de lo normal. Respiré aliviado. Pero al llegar a la terminal, un detalle me heló. En la lista de boletos vendidos aparecía un número que no cuadraba, 31. El encargado dijo que no sabía por qué. Revisamos las cámaras. En la grabación, durante los primeros minutos del trayecto, se veía claramente el asiento vacío, y luego, a mitad de la noche, la cámara se nublaba por dentro. Cuando la imagen volvía, el ramo estaba ahí. Nadie subió. Nadie bajó. Desde entonces, cada vez que hago esa ruta, dejo flores en la orilla del camino, justo en el punto donde el desierto se traga la línea de asfalto. Lo hago por respeto. Por si ese muchacho sigue buscando llegar a casa. Y a veces, cuando el autobús pasa por ahí, siento un ligero peso en la parte media, como si alguien se sentara un momento. Entonces el aire huele a tierra y a flor seca, y la temperatura baja apenas 1 grado. Nada más. Pero basta con eso para recordar que los pasajeros no siempre suben en las terminales, algunos lo hacen desde donde quedaron esperando. Hola canal, mi nombre es Daniel y esta es mi historia. Durante 15 años trabajé como chofer en una línea que cubre la ruta México-Toluca. No es la más larga ni la más peligrosa, pero sí una de las más transitadas, sobre todo de madrugada, cuando los trabajadores regresan a casa o los estudiantes vuelven después de visitar a la familia. Yo siempre hacía el último turno, el de las 11:30, porque prefería manejar con las luces de la ciudad a lo lejos y el aire frío de la montaña entrando por la ventanilla. Pero esa noche, la rutina se torció en algo que todavía no sé explicar. Fue a finales de julio de 2020. Había tormenta eléctrica desde la tarde, de esas que no descargan lluvia sino pura luz. Salí de la terminal con 34 pasajeros, todos registrados, todos con boleto. La lluvia comenzó en cuanto cruzamos la Marquesa. Las gotas eran gruesas, furiosas, y rebotaban en el parabrisas como si golpearan metal caliente. Avanzábamos lento, con el limpiaparabrisas trabajando al máximo. La mayoría dormía. Solo un hombre de chamarra gris en la tercera fila mantenía los ojos abiertos. Lo noté porque cada vez que miraba por el espejo, seguía ahí, observando hacia el pasillo, sin moverse. No me dio mala espina, pero era raro ver a alguien tan quieto. Cuando llegamos al tramo de curvas antes de Ocoyoacac, la tormenta empeoró. Relámpagos iluminaban los árboles y por momentos todo el autobús se veía blanco. En una de esas ráfagas, vi por el retrovisor algo que me heló, había una mujer parada en medio del pasillo. No la había visto subir. No tenía paraguas ni abrigo, y el cabello le caía sobre la cara. Me giré rápido, pero al volver a mirar, ya no estaba. Pensé que era una ilusión, el reflejo de un rayo. Minutos después, el pasajero de la chamarra gris se levantó. Caminó hasta mí y se inclinó un poco. «Conductor, hay una señora parada al fondo». «No se mueve», dijo. Lo miré por el espejo, y esta vez la vi claramente. Una mujer de vestido claro, con la cabeza baja, justo junto a la puerta trasera. «Señora»,
Por favor, siéntese, le dije en voz alta. No respondió. Solo giró un poco la cabeza hacia mí. No alcancé a verle el rostro, pero sentí que me miraba. La temperatura dentro de la cabina bajó tanto que mi aliento se volvió visible. El hombre de la chamarra regresó a su asiento y los demás empezaron a murmurar. Una mujer gritó. No hay nadie, conductor. Ahí no hay nadie. Volví a mirar. El pasillo estaba vacío. Pero en el vidrio trasero se notaba una mancha grande de humedad, como si alguien hubiera apoyado la mano desde afuera. No paré. Seguí avanzando con el corazón golpeando en el pecho. La lluvia cesó repentinamente. El motor sonaba más fuerte que nunca y el olor dentro del autobús se volvió agrio, como de tierra mojada y metal. Cuando llegamos a la caseta de Lerma, el cobrador me pidió detenerme para el conteo de rutina. Subió con su linterna, caminó hasta el fondo y luego regresó frunciendo el ceño. ¿Cuántos traía, jefe?, preguntó. 34, le respondí. Pues ahora son 35. Se me escapó una carcajada nerviosa. Imposible. Todos están registrados. Vea usted, dijo, señalando hacia atrás. Fui con él. En el asiento junto a la puerta trasera, alguien estaba sentado. Llevaba un vestido claro, mojado, y el cabello sobre el rostro. Tenía las manos juntas sobre el regazo. No se movía. El cobrador se acercó con cuidado y tocó su hombro. Señora, ¿todo bien? El cuerpo cayó hacia un lado, golpeando el pasillo con un ruido seco. No había peso. Era una prenda vacía. Solo el vestido mojado, sin cuerpo dentro, extendido sobre el suelo. Los pasajeros empezaron a gritar. La gente se levantó, algunos querían bajarse, otros rezaban. Yo corrí al tablero, apagué el motor, pero las luces interiores se apagaron solas, una a una, de atrás hacia adelante. El cobrador y yo nos miramos sin palabras. Cuando todo quedó en penumbra, un relámpago iluminó el interior por un segundo. En ese destello vi a la mujer otra vez, pero no en el asiento. Estaba afuera, parada junto al costado del autobús, mirando hacia las ventanas. No recuerdo cómo arranqué ni cuánto tardamos en llegar a la terminal. Al bajar, el supervisor de turno pidió revisar la unidad. Encontraron los asientos mojados y huellas de manos pequeñas en los cristales, como de alguien que hubiera estado apoyado desde adentro. Revisaron los boletos. Había uno sin registrar, asiento 35. Nadie lo había vendido, pero el sistema marcaba ocupado. Esa noche no dormí. 2 días después, hablé con un compañero más antiguo. Me escuchó sin interrumpir y luego me contó algo que me quitó el aliento. Hace años, en esa misma curva donde empezó la tormenta, un autobús se desbarrancó, dijo. Era de nuestra línea. Murieron todos, pero solo recuperaron a 34 cuerpos. La última era una mujer joven, con vestido claro. Nunca la encontraron. Desde entonces, cada tanto, el sistema marca un asiento de más en los viajes nocturnos. Siempre el 35. Desde entonces, me acostumbré a revisar ese asiento antes de salir. A veces está seco. A veces húmedo. Cuando lo está, sé que el viaje será largo. Y lo que más me inquieta es que, al llegar a destino, siempre falta un pasajero distinto. Nadie sabe quién, pero el número al final coincide, 34. Siempre 34. Esa mujer no se aparece para asustar. Se sube para reemplazar a quien le falta. Por eso, desde hace un año, evito mirar por el espejo cuando paso por esa curva. Prefiero no saber a quién elegirá esta vez.